Ejercicio 8. Calcule cada uno de los siguientes límites. Primero use calculadora para estimar el resultado. Bien, entonces tenemos el límite cuando x tiende a 2 de x al cuadrado menos 4 sobre x al cuadrado menos 3x más 2. Bien, entonces ustedes empiezan a meter números en la calculadora y van sospechando cuál va a ser el límite. Noten además que si nosotros metemos directamente 2 acá, entonces esto nos da 2 a la 2 menos 4 sobre 2 a la 2 menos 3 por 2 más 2. Esto es 4 menos 4. Esto es 4 menos 6 más 2. Entonces vean que arriba nos da 0 y abajo nos da 0. Entonces esto es una indeterminación. De acá no podemos concluir nada. No podemos concluir que el límite exista o que no exista, no que sea 0. Entonces hay que tener cuidado. Entonces para resolver el límite correctamente debemos factorizar. Entonces factorizando nos queda x más 2, x menos 2, arriba, que es una diferencia de cuadrados. Aquí tenemos un trinomio, x menos menos, sumados 3 multiplicados 2, 2 y 1. Entonces aquí podemos simplificar y ya si evaluamos directamente, metemos 2, aquí nos queda 2 más 2, aquí nos queda 2 menos 1, entonces esto nos da 2. B. Límite cuando x tiende a 1 de x al cubo menos 1, x al cuadrado menos 1. Entonces si metemos 1 directamente, vean que nos da 0 sobre 0, entonces debemos factorizar. Entonces tenemos que arriba tenemos una diferencia de cubos y abajo una diferencia de cuadrados. Entonces recuerden cómo factorizar una diferencia de cubos. Entonces el cubo del primero menos el cubo del segundo, y acá el cuadrado del primero más el primero por el segundo más 1, y abajo x menos 1, x más 1. Simplificamos acá y evaluando directamente, que nos queda 1 al cuadrado más 1 más 1 y 1 más 1, eso nos da 3 medios. C. Límite cuando x tiende a 1 de x al cubo menos 3x más 2 sobre x a la 4 menos 4x más 3. Entonces aquí si ustedes vuelven a meter 1 les da 0 sobre 0, entonces debemos factorizar. Bueno, entonces como factorizamos aquí arriba, recuerden 1 es raíz de este polinomio y de este polinomio también, entonces debemos usar división sintética. Entonces 1 por x a la 3, 0 por x al cuadrado, menos 3 más 2, y dividimos entre la raíz. Entonces bajamos el 1, 1 por 1, 1, sumamos 1 por 1, 1,
sumamos 1 por menos 2, sumamos, acá nos debe dar 0, si este efectivamente era raíz, entonces x al cubo menos 3x más 2 es igual a x menos 1 por x al cuadrado más x menos 2. Bien, entonces aquí podemos volver a factorizar. Esto es x menos 1, x más menos restados 1 multiplicados 2, 2 y 1. Bien, entonces debemos factorizar lo más que podamos. Ahora factoricemos el de arriba. Entonces ustedes aplican división sintética, tal cual lo hicimos acá. 1 es raíz de este polinomio, entonces dividen por 1. Y cuando ustedes lo evalúan acá, lo que les da, el otro polinomio que les va a dar acá, les vuelve a dar 0. Entonces eso indica que debemos volver a factorizar. Y 1 va a ser otra vez raíz de ese polinomio. Listo. O recuerden cómo tratar de adivinar esta raíz con el teorema de la raíz racional, que son los divisores del término independiente sobre el coeficiente del polinomio. Entonces son todas las posibles combinaciones. Entonces factorizando otra vez nos queda x menos 1, x menos 1, x al cuadrado más 2x más 3. Ok, ahora podemos volver al límite. Límite cuando x tiende a 1 de x al cubo menos 3x más 2 sobre x a la 4 menos 4x más 3. Entonces aquí tenemos x menos 1 al cuadrado, x más 2, aquí tenemos otra vez x menos 1 al cuadrado, x al cuadrado más 2x más 3. Entonces aquí podemos simplificar. Aquí nos da 1 más 2, aquí nos da 1 más 2 más 3. Esto nos da 3 sextos, que finalmente es un medio. D. Límite cuando x tiende a 4 de x menos 4 sobre raíz de x menos 2. Bien, aquí nos vuelve a dar 0 sobre 0. Factorizamos. Entonces noten que x menos 4 se puede expresar como una diferencia de cuadrados. No tiene nada que x no esté al cuadrado. Podemos escribir x menos 2 raíz de x más 2. Listo. No importa lo que haya aquí, siempre le podemos tomar la raíz y acá la raíz y factorizar como una diferencia de cuadrados. Entonces arriba nos queda raíz de x menos 2, raíz de x más 2, abajo nos queda raíz de x menos 2, simplificamos, evaluamos directamente, esto nos da raíz de 4 más 2, esto es raíz de 4 es 2 más 2, 4. E. Límite cuando x tiende a 1 de 1 sobre x menos 1 menos 3 x al cubo, perdón, aquí es 1 menos x y aquí es 1 menos x al cubo. Ok, entonces
Si evaluamos directamente, esto nos va a dar 1 sobre 0 menos 3 sobre 1 menos 1, 0. Entonces vean que esto tiende a infinito y esto tiende a infinito. Pero aquí esto es una indeterminación. Nosotros no podemos decir que esto sea 0. Hay que tener cuidado acá, porque no podemos decir, bueno, infinito menos infinito es simplemente 0 porque son los mismos infinitos. O que este infinito sea más grande porque este numerador era más grande. Entonces esto fuera a dar menos infinito, por ejemplo. Entonces esto es una indeterminación. Tenemos que manipular aquí el límite de forma que no tengamos esta indeterminación. Entonces vamos a factorizar este denominador. Entonces recuerden, aquí tenemos una diferencia de cubos. Entonces el cubo del primero menos el cubo del segundo. Y acá cuadrado del primero más el primero por el segundo más cuadrado del segundo. Bueno, entonces ahora vamos a sumar estas dos fracciones. Entonces mínimo común denominador es 1 menos x, 1 más x al cuadrado. Entonces este dividido este nos da solo esto. Entonces esto es 1 más x al cuadrado. Y esto dividido esto nos da 1 por menos 3. Simplificamos. Y nos da x al cuadrado más x, 1 menos 3 menos 2, sobre x menos 1, perdón, 1 menos x, 1 más x al cuadrado. Límite cuando x tiende a 1 de x más 2. Bueno, podemos factorizar otra vez esto. Más por menos, menos. Restados 1 multiplicados 2, 2 y 1. Bueno, entonces aquí ya podemos simplificar este con este, pero debemos multiplicar por menos 1. ¿Cierto? Es como sacar factor común aquí menos 1 para que nos quede x menos 1. ¿Listo? Entonces, si ponemos a multiplicar aquí un menos 1, podemos simplificar este con este. Aquí nos sale un menos 1. Entonces ya podemos evaluar directamente. Nos queda 1 más 2. Abajo nos queda este menos 1. Y aquí nos queda 1 más 1 más 1. Entonces nos queda 3 sobre menos 1 por 3 menos 3. Y esto es menos 1. F. Límite cuando x tiende a 4 de 3 menos la raíz de 5 más x sobre 1 menos la raíz de 5 menos x. Bien, entonces vean que si evaluamos directamente el 4, aquí nos va a quedar 3 menos la raíz de 9, o sea 3 menos 3, 0. Y aquí nos va a quedar 1 menos la raíz de 5 menos 4 raíz de 1, o sea 1 menos 1, 0. Nos va a quedar 0 sobre 0. Entonces, bueno, tenemos que modificar la expresión para evitar la indeterminación. Intentemos racionalizando el denominador.
Entonces multiplicamos por el conjugado 1 más raíz de 5 menos x, 1 más raíz de 5 menos x. Bueno, entonces aquí abajo nos queda 1 menos 5 menos x. Entonces recuerden aquí 1 por 1, 1, 1 por más raíz de 5x menos 1 por raíz de 5x, o sea que los dos términos se cancelan, y menos por más da menos, raíz por raíz, se va la raíz, nos queda 5 menos x, y 3 menos raíz de 5 más x, 1 más raíz de 5 menos x. Bien, entonces aquí simplificando nos queda 4, perdón, nos queda 1 menos 5 menos 4, menos por menos da más x, y 3 menos raíz de 5 menos x. Bien, entonces vean que aquí volvemos a meter 4, y bueno, esto no cambió, o sea que vuelve a dar 0, y aquí nos vuelve a dar 0. Bueno, y esto lo queda que sea que dé, da 2, 2 por 0 da 0, o sea que queda otra vez 0 sobre 0. Entonces necesitamos seguir modificando esta expresión. Ahora vamos a intentar multiplicarlo por el conjugado del numerador. No importa pues que estemos desracionalizando el denominador. Y x menos 4. Multiplicamos aquí por 3 menos, o 3 más, raíz de 5 más x. Y 3 más, raíz de 5 más x. Bueno, entonces dejemos este aquí. Y este también pongámoslo aquí abajo. Entonces aquí multiplicando nos queda 9. 3 por 3, 9. Y el cuadrado del segundo, o sea 5 menos x. Y este x menos 4. Bien, entonces aquí simplificando, 1 más raíz de 5 más x, perdón, raíz de 5 menos x, sobre 3 más raíz de 5 más x. Aquí simplificando nos queda 9 menos 5, 4. Y menos por menos da más x, perdón. Aquí debe haber un error, sí. Este debe ser más. Este debe ser más. Porque aquí teníamos 5 más x. Bueno, entonces debe ser más. Menos por más da menos x. Y aquí x menos 4. Bien, entonces vamos a escribir esto acá. Límite cuando x tiende a 4 de 1 más raíz de 5 menos x. Aquí 3 más raíz de 5 más x. 4 menos x sobre x menos 4. Bueno, entonces esto acá se va a menos 1. Y ya podemos evaluar directamente. Entonces nos queda 1 más 5 menos 4, raíz de 1. Y 3 más raíz de 9. Y esto por menos 1. Entonces vean que aquí nos queda 2. Y aquí nos queda 3 más 3, 6. Y esto por este menos 1, pongámoslo acá. O sea que finalmente tenemos menos un tercio. Ejercicio 9. Considere las siguientes funciones. F de x igual a coseno de x
para x menor que 0, 0 para x igual a 0 y x para x mayor que 0. Y h de x igual a x al cuadrado seno de x para x menor que 0 y acá para x mayor o igual que 0. Bien, entonces calcule el límite cuando x tiende a 0 de a f de x. Entonces el límite cuando x tiende a 0 de f de x. Bien, entonces como es una función definida a tramos, usemos límites laterales. Entonces límite cuando x tiende a 0 por la derecha de f de x. Entonces por la derecha, cuando x es mayor que 0, entonces esto es límite cuando x tiende a 0 por la derecha de x, y esto nos da 0. Y límite cuando x tiende a 0 por la izquierda. Entonces aquí por la izquierda, cuando x es menor que 0, es el límite cuando x tiende a 0 por la izquierda de coseno de x, y esto nos da 1. Entonces vean que los límites laterales son distintos, entonces el límite no existe. B. Límite cuando x tiende a 0 de h de x. Entonces nuevamente usamos límites laterales, dado que es una función definida a tramos. Entonces límite cuando x tiende a 0 por la derecha de h de x, entonces por la derecha es en seno de x. Esto nos da 0. Y vean que esto va a ser el límite cuando x tiende a 0 por la izquierda de x al cuadrado. O sea, ambos límites laterales existen y son iguales. Luego este límite es 0. C. Límite cuando x tiende a 0 del producto de f y h. Entonces utilicemos límites laterales. Límite cuando x tiende a 0 por la derecha de f de x por h de x. Entonces ya habíamos calculado por la derecha h nos daba 0 y f nos daba 0, entonces esto nos da 0. Y el límite cuando x tiende a 0 por la izquierda de f de x por h de x, por la izquierda. Bueno, entonces aquí calculamos el límite cuando x tiende a 0 por la izquierda de f de x es 1 y de h es 0. O sea que 0 por 1 es 0, nos vuelve a dar 0. Ambos límites laterales existen. Luego este límite nos da 0. D. Límite cuando x tiende a 0 de f de x sobre h de x. Entonces nuevamente límites laterales. Límite cuando x tiende a 0 por la derecha. Entonces vean que cuando x tiende a 0 por la derecha, o sea son los x mayores que 0, entonces eso nos va a dar x y h de x seno de x. Entonces x se aproxima por la derecha, por eso utilizamos estas funciones. Y recuerden este límite, podemos escribir esto como 1 sobre seno de x sobre x. Recuerden que este límite de abajo da 1, entonces esto nos da 1. Ahora el límite cuando x tiende a 0 por la izquierda para f de x es
x, y para h de x es x al cuadrado. Ok, aquí esto nos da coseno de x. Para f de x coseno de x y para h de x x al cuadrado. Ahora sí. Bien, entonces esto nos da, aquí nos da 1 y esto nos da 0. Entonces esto nos da más infinito. Entonces esto nos da menos infinito. No, está bien, más infinito. Entonces este límite no existe. Listo, entonces vean que un límite lateral existe, da 1, pero el otro no existe. Entonces este límite no existe tampoco. Ejercicio 10. Considere la siguiente figura geométrica. Bien, entonces miren a la izquierda la figura. Dice, a medida que el ángulo T toma valores más pequeños, las longitudes del lado L de T y el arco circular A de T tienden a cero. Calcule el límite cuando T tiende a cero por la derecha de A de T sobre L de T. Entonces, recuerden la fórmula para calcular la longitud de un arco circular, dado el ángulo y el radio. A de T está dado por R por T, el radio por el ángulo, bueno, R teta, ¿cierto? Recuerden que la circunferencia tiene fórmula 2πr, es porque el ángulo es 2π, pero en este caso, bueno, aquí tenemos R teta y L de T, vean que lo podemos calcular utilizando el seno. Entonces esto nos va a quedar 5 seno de t, y aquí nos va a quedar 5t. Listo. Bueno, entonces ahora podemos calcular el límite. Esto es límite cuando x tiende a 0 por la derecha de 5t sobre 5 seno t. Podemos simplificar el 5 y vean que nos queda otra vez este t pasándolo abajo. Nos queda aquí este límite que nos da 1, nos queda 1 sobre 1 y finalmente vemos que el límite de AT sobre LT es igual a 1. Ejercicio 11. Un proyectil es lanzado con un cañón desde el punto 00. Para cualquier tiempo t, las coordenadas del proyectil son x de t, y de t, como se muestra en la figura. La altura está dada por y de t igual a u de t menos un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado, donde g es la aceleración de la gravedad y u es la velocidad vertical inicial. Similarmente, la distancia horizontal del proyectil es x de t igual a wt más at al cuadrado, donde a es una aceleración y w es la velocidad horizontal inicial. Calcule el límite cuando t tiende a 0 por la derecha de y de t sobre x de t. Entonces calculemos este límite. De y de t sobre x de t. Bien, entonces nos dicen que y de t es t menos un medio de g por t al cuadrado y x de t es wt más a t al cuadrado. Entonces vean que podemos tomar factor común t. Nos queda u menos un medio de g por t y t w más at. Entonces podemos simplificar esta t y de acá podemos
evaluar directamente. Aquí nos queda 0, entonces simplemente nos queda U. Acá nos vuelve a quedar este 0, entonces nos queda W. La siguiente pregunta: ¿con qué ángulo de inclinación se disparó el proyectil? Bien, entonces recuerden, si yo tengo la altura y de t y la distancia horizontal x de t, entonces el ángulo θ es tal que la tangente es y de t sobre x de t. De acá nos queda que θ, tomamos arco tangente, vean que el ángulo está entre 0 y pi medios, no hay problema. Arco tangente de y de t sobre x de t. Bien, entonces ahora podemos tomar el límite cuando t tiende a 0 por la derecha, de arco tangente de y de t sobre x de t. Listo, entonces queremos saber el ángulo que posee esta línea indicando la posición de la bala cuando el tiempo es 0. Entonces recuerden acá, cuando una función es continua, entonces podemos meter el límite. Entonces esta función es continua. Entonces podemos meter el límite acá, nos queda arco tangente del límite cuando t tiende a 0 por la derecha de y sobre x, y eso ya lo habíamos calculado, nos daba u sobre w, o sea que el ángulo va a ser arco tangente de u sobre w. Bueno, con esto hemos llegado al final de esta clase y los invito para que continúen viendo este curso virtual de cálculo diferencial. Muchas gracias por su atención.